Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a nuestra sesión general del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, hoy jueves 10 de abril del año 2025. Tengo el gusto de presentar a nuestro profesor de esta sesión general, el doctor Samuel Alejandro Gómez Lucas, quien es egresado como médico general y médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Medicina. Posteriormente, el doctor hizo su residencia en neumología en el Hospital General de México y él se encuentra certificado por el Consejo Nacional de Neumología. Ha sido médico adscrito en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, en las áreas de hospitalización y consulta externa de neumología, y actualmente es el jefe de neumología e inhaloterapia en este Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, y también él realiza actividades de hospitalización, urgencias, consulta externa, broncoscopía, medicina del sueño, y también es responsable de todos los casos de COVID-19 de medicina interna que se encuentran hospitalizados. Él es profesor titular del curso de residencia en medicina interna en el capítulo de neumología, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México en este hospital, y también es profesor titular del curso de neumología de pregrado, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él es un investigador y es un profesor que nos enseña mucho y que siempre está pendiente de que nos comportemos correctamente ante la situación de las enfermedades respiratorias. Él nos va a presentar hoy un tema de mucha actualidad, de suma importancia, porque es responsabilidad de todos que no haya infecciones asociadas a la atención de salud, y nos presenta el tema neumonía nosocomial y asociada a ventilación mecánica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Samuel Alejandro Gómez Lucas. Gracias, Samuel. Buenos días. Pues bueno, ya me conocen varios de ustedes y veo que hay personal de todo tipo, tanto personal adscrito aquí como estudiantes, residentes, médicos internos y estudiantes de enfermería también. Y creo que eso es bueno, porque es una plática que va dirigida a todo el personal que labora en esta institución. Y me refiero a todo el personal, incluyendo al personal administrativo, por supuesto, porque todos estamos en contacto con los pacientes de este hospital. Creo que es una muy buena idea recordarles el lavado de manos desde antes de la sesión. Yo nada más lo voy a mencionar al final de la plática, y esta es una de las medidas que son de las más eficientes para la prevención de estas neumonías. El día de hoy voy a hablarles de estos dos tipos de enfermedades, y obviamente son adquiridas en el hospital, en el ámbito hospitalario. En primer lugar, vamos a definir qué es neumonía. La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar, y esta inflamación puede ser de origen infecciosa o no infecciosa. Hablando de neumonía nosocomial asociada a ventilación, siempre es de origen infeccioso. Recordando que nosotros tenemos formas de decir, tanto neumólogos como médicos internistas y todo el personal médico y de enfermería, tenemos formas de dividir a las neumonías en una neumonía típica y una atípica. Típico es como normalmente esperamos que se presente una neumonía en el paciente, y atípico es algo que sale fuera de lo que estamos acostumbrados a ver. Vemos que la neumonía típica pues generalmente se asocia a agentes bacterianos, el comienzo puede ser súbito, esperamos que ese paciente tenga fiebre, tos productiva en la mayoría de los casos. En las imágenes de radiología podemos encontrar zonas de consolidación segmentaria o lobar. Esta responde bastante bien, por supuesto, a antibióticos, y por último la evolución pues va a ser rápida y satisfactoria. Pero tenemos otro tipo de neumonía que la conocemos como atípica, y esto se da generalmente por otro tipo de agentes, como los agentes virales o agentes bacterianos atípicos, y entonces aquí no siempre requerimos antibióticos.
sino a lo mejor requerimos del manejo específico para ese virus, como puede ser SARS-CoV-2 o influenza, nada más. Aquí en los pacientes el comienzo va a ser gradual, el paciente va a referir que tiene a lo mejor cansancio únicamente, dolor abdominal, evacuaciones con disminución de la consistencia de las mismas, mialgias, artralgias, un ataque al estado general muy importante. En las opacidades radiológicas pues vamos a encontrar unas opacidades reticulares, que no es lo que normalmente esperaríamos en estas neumonías. Estos pacientes son tratados principalmente con antivirales cuando es el caso que se pueda dar este tratamiento, manejo sintomático y manejo de sostén. La evolución generalmente es lenta de estos pacientes y puede existir sobreinfección bacteriana de estos. Estas dos neumonías se pueden presentar en pacientes por neumonía adquirida en la comunidad y también se puede presentar dentro de hospitalización. Vamos a hablar de neumonía nosocomial primero. La neumonía nosocomial es aquel proceso infeccioso del parénquima pulmonar que no se encontraba presente al momento de haber ingresado el paciente al hospital y que se va a dar a partir de las 48 horas de que el paciente ingresa al servicio en donde llega el paciente. La neumonía nosocomial, bueno, tenemos epidemiología y que la finalidad de esta plática es llevar a cabo o concientizar acerca de las formas de prevención, pero vamos a platicar un poquito de epidemiología. Esta es la infección nosocomial más frecuente de todas. Están también las infecciones asociadas a catéter o catéter urinario, pero esta es la más frecuente de todas. Tenemos una incidencia de 3.6 casos por cada 1000 días paciente. Se puede ocurrir en 1 de cada 100 pacientes hospitalizados y puede ocurrir en 1 de cada 10 pacientes con apoyo mecánico ventilatorio. Entonces esto es algo muy importante. Nosotros tenemos mecanismos de defensa a nivel respiratorio, son 4 principalmente. Están el atrapamiento de moco, todos producimos secreciones a nivel de vía respiratoria, es normal que tenemos secreciones, pero este atrapamiento de moco a veces es contraproducente, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades pulmonares como EPOC, cualquiera de sus variantes, bronquitis crónica, asma, enfermedades pulmonares intersticiales. Tenemos también la eliminación mucociliar. Esto puede verse afectado en pacientes que tienen también alteraciones en la secreción de moco. Tenemos el mecanismo de la tos, que es un mecanismo de defensa. Idealmente no deberíamos de quitar la tos porque es para que saque lo que el paciente tiene adentro y que está molestando, aunque a veces tenemos que hacer modificaciones. Y tenemos el mecanismo de la deglución para que nosotros pasemos los alimentos. Sin embargo, personas que tienen alteraciones en sistema nervioso central, pacientes que tienen un evento vascular cerebral de cualquier tipo reciente, pues pueden tener alteraciones en este mecanismo de la deglución. Cualquiera de las alteraciones en estos mecanismos de defensa pueden producir más probablemente un proceso infeccioso pulmonar. Tenemos factores de riesgo y lo vamos a dividir en 2 grandes grupos. Tenemos factores prevenibles y no prevenibles. Dentro de los prevenibles son los que nosotros podemos modificar y que podemos impactar mucho en el paciente. Tenemos a personas que tienen riesgo de broncoaspiración, pues bueno, aquí lo que podemos hacer es dejar la cama en semifowler levantada. Tenemos que podemos evitar la sedación y la relajación. Recordemos que un paciente cuando está intubado, todos los días tendríamos que hacer un proceso de destete del ventilador, entonces tendríamos que disminuir o quitar la sedación todos los días. Eso en teoría nos dicen todas las guías. A veces sabemos que eso no es posible, pero deberíamos de intentarlo para que así el paciente sea menos probable que tenga una infección respiratoria. El uso de inhibidores de bomba de protones y anti-H2, que ya no se utiliza desde, creo que yo era residente, eso ya quedó proscrito, así que actualmente ya no utilizamos como omeprazol o cosas así para protección de mucosa gástrica, porque sabemos que eso modifica el pH y puede hacer una proliferación de bacterias a nivel de tracto digestivo que pueden pasar a nivel del tracto respiratorio. El uso de sonda nasogástrica, en la mayoría de los casos, los que estamos aquí, hemos intentado poner una sonda nasogástrica y sabemos que no se va directamente a la vía respiratoria. A veces se nos va hacia la vía digestiva, sacamos esa sonda y metemos a la vía respiratoria esa sonda. Entonces ahí es donde podemos colonizar del tracto digestivo hacia el tracto respiratorio al paciente. El hecho de tener una alimentación enteral, esto es un tema que hemos estado viendo. Sin embargo, se recomienda que el paciente tenga una alimentación enteral, que una parenteral. Eso ha disminuido un poquito las neumonías, que la cabecera no esté elevada y esto condicione a algunos pacientes que tengan broncoaspiración, tanto de alimento como de cualquier cosa que esté en el estómago.
Y por último, intubación programada. Todos los procesos, por ejemplo, procedimientos que son quirúrgicos y que tenemos la opción de que se va a intubar o no se va a intubar. Podemos hacer un bloqueo regional. Bueno, pues prefieran ese bloqueo regional antes de intubar a un paciente, porque simplemente con que le metan un tubo en la garganta, eso va a predisponer a que pueda adquirir una infección. Los no prevenibles son cosas que nosotros no podemos cambiar aunque nosotros quisiéramos. Hay pacientes que requieren ventilación mecánica y ni modo, tenemos que intubarlos y continuar con ese apoyo ventilatorio. Hay pacientes que tienen un paro cardiorrespiratorio, tenemos que darle reanimación, y cuando nosotros estamos con el paciente haciendo las maniobras de resucitación, pues obviamente vamos a oprimir el tórax, pero eso va a condicionar que pueda haber un contenido gástrico que se suba hacia la vía respiratoria. Inmunosupresión, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades reumatológicas, pacientes posttransplantados, pacientes con alguna infección por retrovirus, pues no lo podemos modificar y estos pueden adquirir más probablemente una infección respiratoria. Comorbilidades como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Estamos normalizando esas tres enfermedades, estamos pensando que, porque ya tiene más de 50 años es normal que tenga eso. Eso no es normal. Nos ha pasado a todos que llega el paciente y pesa 100 kilos y mide 1,5 metros y decimos, ¿padece enfermedades? Y el señor, no es no, pero este peso no es normal definitivamente. Eso no deberíamos de normalizarlo, y nosotros lo vimos perfectamente cómo se comportan estas tres enfermedades en la pandemia de COVID-19. Sabíamos que le iba a ir muy mal a estos pacientes con estas enfermedades. Los extremos de la vida, es más probable que los niños menores de 5 años y los adultos mayores tengan más posibilidades de adquirir una infección nosocomial. Dentro de la patogenia existen varios mecanismos en donde se lleva a cabo esta infección. En primer lugar tenemos la microaspiración orofaringea o gástrica. Si el paciente está acostado completamente horizontal, pues puede, como les decía, pasar el contenido gástrico hacia la vía respiratoria. Cuando nosotros le colocamos un tubo endotraqueal, vean que en la mayoría de los casos, por la urgencia, no es de que vamos a descontaminar la boca, vamos a lavar la boca, no hacemos eso, y veamos cómo metemos el tubo endotraqueal, y esto va a arrastrar todo lo que podamos tener a nivel de la boca, puede arrastrarlo, y sabemos también que no siempre le vamos a dar a la tráquea, a la glotis, no siempre pasa eso, a veces le podemos dar a esófago, y eso puede condicionar esto. Que también puede ocasionar la inoculación directa de los equipos. El doctor lo dijo, todo contacto con paciente, todo el contacto ya sea con su buró, su cama, las soluciones, el equipo de venoclisis, todo eso lo vamos a tener, tenemos que lavarnos las manos antes y después de tocar eso. Si nosotros no tenemos una adecuada higiene de manos, podríamos condicionar una infección. Diseminación hematógena, puede tener el paciente alguna infección en cualquier lugar, salir e implantarse en pulmón, y también puede condicionar infección. Por último, una diseminación por contigüidad, a lo mejor que el paciente llegue con una herida por arma punzocortante en tórax, y esto a posteriori le condicione que por la entrada de microorganismos pueda tener una infección. El cuadro clínico, nosotros esperaríamos que el paciente tuviera tos. Recordemos, los adultos mayores no hacen eso siempre. El adulto mayor solamente haría como y ya, y no podríamos esperar más. Tendríamos que esperar en los pacientes disnea, pero hay pacientes, por ejemplo los asmáticos, que están acostumbrados a estar de buenos días, y así como que esa disnea ya está acostumbrado, ya está normal para él, y no sería valorable esa parte, ¿no? Pueden tener dolor torácico, el dolor torácico puede ser punzante en la región que está afectada. Algunos pacientes pueden hacer elevación térmica, no así los pacientes con inmunosupresión, no así los pacientes adultos mayores. Puede haber disminución en la saturación de oxígeno. Sí, ejemplo, el paciente ingresa con 92 y a los 3-4 días, por cualquier cosa que haya ingresado, disminuye 85-80%. Ahí hay algo que nosotros debemos de cuidar. Los criterios clínicos, pues sí, siempre es podemos encontrar lo anterior, pero también podemos apoyarnos de diferentes cosas, como una radiografía de tórax, en donde podemos encontrar opacidades que nos sugieran esto, que el paciente pueda tener incremento de la temperatura, que los leucocitos bajen por
un nivel menor a 4.000 o más de 12.000 leucos, y que pueda tener secreciones, tanto un incremento en las secreciones como en la purulencia de los mismos. La neumonía nosocomial la vamos a dividir en dos tipos, porque esto nos sirve para ver qué tratamiento le vamos a dar al paciente, y esto es muy importante. Me faltan unos compañeros y me hubiera gustado que estuvieran aquí. Tenemos la neumonía nosocomial temprana, es aquella que se da antes de las 96 horas para atrás. Y tenemos la neumonía nosocomial tardía, que se da a partir de la hora 96 en adelante. ¿Por qué es importante? Porque con esto vamos a dirigir el tratamiento. Los gérmenes que son de una neumonía temprana, que es menos de 5 días, pues si ustedes se dan cuenta, son gérmenes que se adquieren en la comunidad. El paciente lo traía de fuera. El tratamiento, no me voy a ir a un carbapenémico porque no es necesario. Recordemos la resistencia a los antibióticos que estamos haciendo actualmente. Tenemos tanto gérmenes bacterianos como agentes virales, y entonces tendríamos que dar tratamiento específico para influenza o COVID-19, nada más, porque para los otros no hay un tratamiento. Tendríamos la neumonía tardía, vemos que son bacterias drogoresistentes, y que no nada más es a uno, sino son a varios antibióticos. Tenemos como las bacterias productoras de beta-lactamasa, Pseudomonas aeruginosa, que es el más frecuente de todos. Tenemos infecciones por Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente. Tenemos infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y es aquí donde sí tendríamos que dar un tratamiento diferente al de la neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos factores de riesgo para farmacoresistencia en estos pacientes. Que el paciente haya utilizado una terapia antimicrobiana en los 90 días previos por cualquier situación. Que tenga hospitalización recurrente, como aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que vienen a hemodiálisis o diálisis peritoneal, aquellos pacientes que se internan por cuestiones de quimioterapia, pacientes con infusiones, los reumatológicos, oncológicos, personas que vivan en asilos, que tengan, pues, como ya decía, terapias de infusión, diálisis, que tengan convivencia con otros familiares con una infección previa por agentes drogoresistentes, y que tengan una enfermedad que condicione inmunosupresión. Todo esto, en la mayoría, no lo podríamos cambiar nosotros. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? No podemos decir que el paciente tiene neumonía solo con una cuestión clínica, ni tampoco podríamos decir solo con laboratorio o gabinete. Tendremos que hacer un conjunto de estas tres cosas. Y tenemos que pedirle al paciente biometría hemática. Siempre debemos de tener una secuencia de este estudio, una PCR para saber si el paciente está inflamado, procalcitonina, que nos indicaría si el paciente tiene una infección bacteriana, y así justifica el uso de antibióticos, tanto escalar como desescalar. Cultivo de esputo siempre sería lo ideal. El cultivo de esputo no nos debe retrasar el inicio del tratamiento antimicrobiano, pero siempre se le debe de pedir un cultivo para que podamos tener idea de a qué nos estamos enfrentando. Por último, en pacientes que no se pueda tomar un cultivo de esputo porque no tiene un buen manejo de secreciones, pues se le haría una broncoscopía con un cepillado bronquial y con un cultivo de ese lavado bronquial. En la imagenología podemos encontrar opacidades, como aquí, opacidades que son en un solo lóbulo, o podemos encontrar opacidades bilaterales que son difusas. Podemos hacer una tomografía en donde confirmamos las opacidades que vemos con anterioridad, y nos sirve esto para saber la evolución de la enfermedad. Una neumonía tiene un periodo de resolución completo radiológico entre 1 a 3 meses aproximadamente, pero podemos pedir una radiografía cada 48 a 72 horas para ver si eso no ha empeorado. Nosotros, que como les decía, no es como el fin de esta charla, pero los tratamientos que tenemos para una neumonía nosocomial temprana podrían ser estos, porque nosotros recordamos que es los agentes que se dan en la comunidad. Quizás yo no le voy a dar amoxicilina, ¿verdad? Pero podríamos considerar claritromicina o una quinolona respiratoria o una cefalosporina anti-pseudomona en combinación con algún macrólido. Eso nos da buenos resultados. Es importante que sepamos el uso de los antimicrobianos de forma responsable. Y en cuanto a la neumonía nosocomial tardía, que como ya había mencionado todos estos agentes, pues podemos tener a pacientes que no tengan ningún riesgo ni para pseudomona ni para estafilococo meticilino resistente, como los que mencioné anteriormente.
Pero para aquellos que sí tengan un riesgo por infección por estafilococo meticilino resistente, se puede utilizar vancomicina como primera opción y linezolid. Y para pacientes con riesgo de pseudomonas, empezamos, pero con este orden: alguna quinolona respiratoria antipseudomona, ceftazidima, cefepime, piperacilina, tazobactam, y dejar al final los carbapenémicos, porque hemos visto que lo que hacen es, que lo comentaba con uno de mis compañeros, con mi compañero Cervantes, tuvo fiebre, no, vete a carbapenémicos, vete a meropenem, sí, pero ¿qué estás dejándole para después? Es que eso debemos de entenderlo. Pero bueno, hay muchas cosas que platicar al respecto. Ahora vamos con la neumonía asociada a ventilación. Y la neumonía asociada a ventilación es aquella inflamación del parénquima pulmonar que se da después de las primeras 48 horas de que el paciente requirió la intubación orotraqueal. Este paciente, pues bueno, esta neumonía tiene este periodo de evolución, se puede asociar a nuevas opacidades, debe de tener el paciente un signo de respuesta inflamatoria, puede haber cambios en las características del esputo y generalmente sí encontramos un agente etiológico. En cuanto a la epidemiología, veamos que en la mayoría de los casos se dan en las unidades de cuidados intensivos. Y hablando de todas, de todo el país, de todo el mundo, no hablamos de una en particular. La mayoría están en la UCI, pero también las tenemos en piso, y recordando que la UCI tiene un poquito más de personal para menos pacientes, quizás ahí tienen un mejor manejo de estas neumonías. En cambio, cuando salen a piso los pacientes, ahí tenemos menos personal y tenemos menos impacto en estos pacientes. Vean que casi el 60% de esas infecciones asociadas a ventilación son de pacientes que no fueron quirúrgicos, son cuestiones clínicas. Tenemos lo mismo de las diapositivas previas: agentes sin drogoresistencia y agentes con drogoresistencia, todo esto viendo si es temprano o tardío. También en la patogenia, recordemos, cuando dentro de los mecanismos de defensa está en el mecanismo de la deglución, este paciente que está intubado lo tiene abolido porque ya está sedado. Puede haber una colonización de la faringe por microorganismos, cualquiera, depende también del microbioma que tenga ese paciente. Aspiración de secreciones de la orofaringe hacia las vías respiratorias bajas y por supuesto el deterioro de los mecanismos de defensa. Lo que les decía, puede haber una entrada desde que intubamos al paciente de esos microorganismos. Y normalmente, pues yo sé que andamos todos a la carrera, porque pues yo también ando a la carrera para intubar a un paciente, y no es de que me voy a lavar las manos bien con la técnica y todo esto. Por eso es importante tener esas manos limpias desde el principio. Esto puede condicionar las aspiraciones de bacterias hacia la porción distal de la vía respiratoria, pero recordemos también que el tubo traqueal va a producir lesión en la mucosa traqueal. Esto también puede provocar colonización de gérmenes. También se forma una capa, una biocapa o un microfilm alrededor del tubo endotraqueal, y también ahí pueden proliferar los gérmenes que pueden condicionar una neumonía asociada a ventilación. Tenemos muchos factores de riesgo, quizás no voy a abarcar punto por punto, pero veamos. Colonización de la vía respiratoria alta, que el paciente esté desnutrido, obeso, edades avanzadas, que tenga una sonda nasogástrica. Los ventiladores, ¿qué pasa con los ventiladores? Una, que no haya una descontaminación adecuada. Dos, que los circuitos estén con un líquido de condensación, que tengan condensación de la misma, a lo mejor del humidificador, por ejemplo, o de las secreciones que tiene el paciente. Que tenga el paciente sinusitis y le puse una sonda nasogástrica y me lleve todas las bacterias hacia la vía respiratoria inferior. Los traslados, hay traslados que no podemos esperar, hay traslados que necesitamos hacer, llevarlo en la ambulancia, ir a estudios, eso lo sabemos, pero esos traslados nos van a ser un factor de riesgo para que el paciente tenga una neumonía. Cuestiones de inmunosupresión, cirugías, estancias prolongadas, reintubaciones por muchas cosas, porque el paciente se le tapó el tubo, porque el paciente se le salió el tubo, porque lo estábamos trasladando y se extubó. Híjole,
pues a veces no es posible no reintubar al paciente, ¿verdad? El uso de antimicrobianos profilácticos. El hecho de que intuben al paciente, por cualquier razón, que no sea una cuestión infecciosa, no quiere decir que tengan que darle un antibiótico. Si no tiene infección, si no tiene datos de infección, no hay por qué dárselo. No tenemos por qué quemarnos las balas. El uso de bloqueadores de bomba de protones, por supuesto. Que el paciente tenga más de 7 días de asistencia mecánica ventilatoria. En teoría, son como 7 días, por lo que sea que el paciente se haya intubado. Después de esos 7 días, traqueostomía, de preferencia. Sabemos que eso tampoco se hace de forma frecuente. Las manifestaciones clínicas, lo mismo que habíamos dicho con la neumonía nosocomial: fiebre, incremento en el volumen o en la purulencia de las secreciones, incremento en los requerimientos de oxígeno, disociación con el ventilador, incremento en los valores de leucocitos y encontrar zonas de consolidación en la radiografía. Tenemos escalas. Una de ellas es esta, que con 6 puntos que se junten de aquí ya es positivo para que tenga una neumonía asociada a ventilación mecánica. Pero creo que la cuestión clínica y la cuestión de laboratorio y gabinete creo que es suficiente, y a lo mejor no podemos hacer esto, pero es una parte importante clínica. El diagnóstico: tendríamos que conocer el germen de preferencia siempre. Podemos hacer una aspiración por medio de una trampa de secreciones, podemos hacerle al paciente una broncoscopía, que eso sería lo ideal, y recordemos que entre más distal sea la toma de la muestra, más específico es el resultado que vamos a tener. La radiografía de tórax. En esta radiografía vamos a encontrar información importante, pero debemos de hacer una diferencia entre lo que es una neumonía y cosas que no son neumonías. Ejemplo, esto es una neumonía bilateral, esto también es una neumonía lobar, aquí también hay una neumonía, esto no es una neumonía, esto es una telectasia del pulmón izquierdo completa. Tenemos que esto es un derrame pleural junto con una neumonía, aquí hay un derrame pleural, aquí hay otro derrame pleural, aquí hay neumonía. Entonces debemos de ser muy duchos para saber si eso es una neumonía o es cualquier otra situación. Tratamiento antimicrobiano, como lo anterior. Si tenemos un paciente que tiene factores de riesgo para drogoresistencia, pues vámonos en este orden, por favor: quinolona respiratoria, cefalosporinas, antiseudomonas, piperacilina y, por último, carbapenémicos. Eso sería lo ideal. Si tenemos factores de riesgo para que ese paciente tenga infección por estafilococo meticilino resistente, vancomicina en primer lugar o linezolid. Si tiene un episodio de fiebre aislado, que también lo comentaba con mis compañeros, no quiere decir que le van a poner otro antibiótico. Tenemos que ver la causa de la fiebre y tener un cultivo que nos sustente el uso de los antibióticos, por favor. Complicaciones: muerte, por supuesto. Prolongación de esa ventilación mecánica, que el paciente haga un síndrome de insuficiencia respiratorio agudo, que haga una neumonía necrosada, neumotórax por las presiones que se manejan en el ventilador, como secuelas alguna neumopatía intersticial, atelectasias, tromboembolismo pulmonar, sobrecarga de líquidos. Y entonces quiero hacer énfasis en las medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas existen para muchos tipos. En primer lugar, cuestiones de intubación. Si podemos nosotros evitar la intubación, porque el paciente puede a lo mejor utilizar ventilación mecánica no invasiva con CPAP o puntas nasales de alto flujo, mejor. Que esa sea la primera opción en todos los pacientes. Si no tenemos otra alternativa, pues ni modo, hay que intubar. Hay que evitar la reintubación. Hay que recordar que cuando un paciente se extuba y que tenemos posibilidad de evitarla, pónganle un CPAP para que eso, de hecho las indicaciones de un CPAP es que el paciente haya sido extubado y que haya fallo en esa extubación. Tenemos medidas preventivas antes de la intubación, higiene de manos en todo momento. Cuando todos lleguemos al servicio, cuando vayamos a revisar a un paciente, con cada paciente de preferencia hay que hacer higiene de manos, lavado o higiene con alcohol gel. Usar cubrebocas y equipo de protección personal cuando vayamos a intubar al paciente.
Yo lo que les digo a todos, y veo a muchas personas aquí que están usando cubrebocas, cuando ustedes lleguen al hospital, pónganse un cubrebocas, porque hay muchas cuestiones, muchas infecciones hoy en día, y eso ya no es culpa como de nadie, simplemente así se está comportando. Hemos tenido brotes de COVID, hemos tenido brotes de influenza, hemos tenido pacientes con infección por sincitial respiratorio y con tosferina, así que pónganse un cubrebocas. Independientemente si van a intubar o no, pónganse un cubrebocas, están en un ámbito hospitalario, todos deberíamos de usarlo, por favor. Utilizar equipos estériles y desechables. Yo, en algún momento, cuando me dieron el tubo para intubar a mi primer paciente, lo agarré de la punta. Y ahí mi adscrita, con toda razón, me dio una llamada de atención terrible que en la vida se me va a olvidar. Y me dijo, no tenemos, cuando yo era residente, no tenemos y todavía lo contaminas. Bueno, pues todo de preferencia que sea desechable. No tocar esa punta del tubo endotraqueal. Durante la intubación, todos los pacientes deberían de tener aseo bucal. Hay artículos que nos dicen que la clorhexidina y todo esto, pero hay otros que nos dicen, y en realidad ya nos dijeron que no es del todo contundente el beneficio que puede tener el paciente con el uso de clorhexidina. Se puede hacer aseo bucal con una crema dental, se puede hacer con clorhexidina, se puede hacer con solución salina, cualquiera de esas está bien, hacerlo antes de preferencia. Durante la intubación, que el paciente esté con el balón insuflado entre 20 a 30 milímetros de mercurio para que no haya paso de secreciones hacia la parte inferior de las vías respiratorias, pero también para evitar una necrosis o una inflamación y posteriormente una estenosis traqueal. Aspirado de secreciones únicamente cuando sea necesario, no es de que cada 8 horas, cada 4 horas, no, solo cuando sea necesario, porque en esos movimientos o maniobras le podemos sacar el tubo endotraqueal al paciente y además podemos lastimar las vías respiratorias porque luego el aspirador se va muy profundo. Fisioterapia, hay que movilizar al paciente, hay que darle vibración para que esas secreciones se puedan despegar, y uso en los ventiladores de filtros y cascadas para humidificar las secreciones y que no se queden pegadas y por lo tanto un mejor control de las mismas. ¿Qué pasa con la sedación? Evitar de preferencia el uso de benzodiazepinas porque, para empezar, hay menos posibilidad de destetar al paciente y se asocia más a neumonías asociadas a ventilación. Y que el protocolo de destete de ventilación sea todos los días si ya se resolvió la causa que llevó a la intubación al paciente. ¿Qué pasa con la posición? La cabecera siempre tiene que estar entre 30 a 45 grados. ¿Esté intubado el paciente o no esté intubado? Eso en todos los pacientes. Llegamos en el pase de visita y el paciente está completamente horizontal y ni siquiera tiene una almohada. Pues no, debemos de impactar eso. Todo el personal, médico, enfermería. Movilización cada 2 horas cuando el paciente esté intubado, de preferencia. Hay que tener una rehabilitación temprana desde que está intubado el paciente y evitar los traslados innecesarios. Si por lo que yo lo voy a trasladar no es de suma importancia para la vida del paciente, podemos esperarlo. ¿Qué pasa con el ventilador? Y esto es también importante porque con el servicio de inhaloterapia que pues los compañeros hacen un buen trabajo en esto, pero los circuitos de ventilación solo se deben de cambiar cuando no funcionen o cuando estos se encuentren sucios. Entre más manipulación tengamos, es más probable que le pueda yo originar una neumonía al paciente. No hay por qué cambiarlos cada semana, cada 3 días. No. En ninguna guía nos dice eso y pues recordando también que hay materiales que a veces no pudiéramos tener, pero entonces solo es en caso necesario, uso de filtros y cascadas. Y por supuesto que se tiene que hacer un exhaustivo de los ventiladores cada vez que el paciente lo desocupa y antes de que llevemos el ventilador con el paciente. ¿Qué pasa con el tubo traqueal? Pues ojalá tuviera una aspiración subglótica, no todos lo tienen, pero eso sería lo mejor. Que el manguito sea de poliuretano, eso de preferencia, evita menos microfilm alrededor del mismo y que haya una traqueostomía temprana. Si no lo podemos destetar después de 7 días, hay que hacerle una traqueostomía para evitar complicaciones en este paciente. ¿Qué pasa con el tubo digestivo? Siempre se preferirá la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral.
de preferencia una nutrición postpilórica para evitar el paso de contenido gástrico hacia arriba, cepillado dental todos los días. A veces se recomienda descongestión digestiva solo con antibióticos intraluminales, como la polimixina, por ejemplo, o con neomicina. No recomendado. No se recomienda la prevención de úlceras por estrés. Creo que esto es desde el 2014. No hay recomendaciones sobre el monitoreo de residuo gástrico. Esto tampoco es útil. La descontaminación con clorhexidina, si no lo tenemos, no quiere decir que no lo vayamos a hacer con solución salina. No hay que usar probióticos, no nos mejoran en nada. Y no hay que estar controlando, así que el manguito lo voy a estar revisando cada 8 horas. Con una vez al día es suficiente. Por último, les recuerdo los momentos de higiene de manos, como ya lo mencionó el doctor Nava al inicio. Por favor, cada vez que estemos con los pacientes, antes y después del contacto con el mismo. Esta plática tuvo un motivo. Ese motivo es porque nosotros estamos echando a andar, junto con la licenciada Gabriela Hernández y la licenciada Rocío Espinosa, el paquete preventivo de neumonía asociada a ventilación. Este paquete pues tiene mucho impacto en nuestra vida laboral, o bueno, al menos en este hospital, y es algo muy importante que no debemos de desatender. Así que mis compañeras pues ya están ahí al pie del cañón todo el tiempo. Están haciendo visitas con los pacientes que están intubados, tanto en unidades de cuidados intensivos como en piso de hospitalización y en urgencias, y están llevando a cabo un registro de estos pacientes con datos importantes que nos van a ayudar actual y a futuro a hacer una disminución en la incidencia de estas neumonías. Entonces, bueno, les doy las gracias a las compañeras porque han hecho un trabajo muy bueno, y en los próximos días vamos a hablar también con las autoridades para llevar a cabo este programa. Y no es 12 de noviembre, pero ese día es el Día Internacional de Prevención de Neumonía. Entonces, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Samuel. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor de esta sesión? Doctor Robles. Sí, ¿qué tal, doctor? Gracias. Pues nada más mencionar que efectivamente en la terapia intensiva pediátrica, desde que se han tomado muchas de estas medidas, las infecciones nosocomiales asociadas a ventilación han disminuido. O sea, teníamos hasta un 70% hace, no sé, 3 años, y ahorita estamos en 40%. Los gérmenes efectivamente son los mismos, de Pseudomonas, y en ese orden manejamos los antibióticos junto con el servicio de infectología, que es quien nos va guiando en esto. Nuestro promedio de días de estancia es de 7 días por paciente. Recibimos pacientes de cirugía cardíaca que están 1 o 2 días dependiendo de la complejidad de la cirugía, y cuando se alargan efectivamente es cuando se empieza a generar el problema de infección a vía respiratoria. El cambio de circuitos lo hacíamos periódicamente antes, ahora ya no lo hacemos tanto, son desechables los circuitos, antes se lavaban, se ha disminuido esto. Y lo que todavía tenemos es que tenemos una variedad de ventiladores, o sea, no todos son iguales. Eso es una situación. Los ventiladores, en alguna ocasión, después de la pandemia, se manejaban, se juntaban todos los ventiladores en inhaloterapia, y de ahí no los bajaban. Se quedó esa costumbre, y después sí llegamos a tener infecciones de adultos en pediatría. Y esto ya se resolvió también, se quedaron los ventiladores de ahí, pero todavía no tenemos personal constante que esté limpiando los ventiladores. Entonces, cuando hacemos el cambio, tenemos que llamar a inhaloterapia, se hace todo este proceso, y ahí hay cierta posibilidad de contaminación. La humidificación no es frecuente, no están observadas en enfermería a veces, y especialmente
especialmente a la temperatura, o sea, a la unidad térmica, no la prenden. Da la impresión que estuviera muy caliente el tubo, pero el mecanismo es de que cuando llega el paciente se enfría, ¿no? Entonces le apagan ahí, ¿no? Y eso trae complicaciones. Y bueno, el entorno del paciente, o sea, desde que la unidad es nueva, se nos bajaron las infecciones totalmente, y el control de lavado de manos, que es, como ya se dijo, muy importante. Pero sí, estamos en eso, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, que era lo que me comentaba hace un tiempo y tienen toda la razón. También en la actualidad ya ustedes tienen sus ventiladores, ya eso tratamos de que se queden ustedes con los suyos, porque también andamos produciendo neumonías de los adultos en los pequeños, y pues no, eso no es lo ideal. Un punto importante, creo, y eso pues hay que tratarlo, es que aparte de que se tienen que lavar las manos, que tenemos que ser cuidadosos con los pacientes en cosas de ellos, también deberíamos de tener un comité, pero un comité en donde tengamos el uso adecuado de antibióticos, que haya una batuta en el uso de antibióticos, que digan, yo me voy a encargar de autorizar estos medicamentos, porque luego se utilizan como de, lo primero le voy a dar carbapenémico y vancomicina. El paciente viene de su casa, se intubó aquí porque se fracturó, tiene 3 días hospitalizado y le dejamos ir meropenem, vancomicina. Y eso estamos dándole de cañonazos a las hormigas. Entonces es algo que debemos de platicar, por supuesto, con el personal. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Voy a hablar un poquito fuerte porque no está funcionando bien el micrófono. Pues primeramente, doctor, una felicitación por esta presentación y también por este trabajo que se va a iniciar por parte del área médica conjuntamente con el área de enfermería, precisamente en la implementación de estos paquetes preventivos, este paquete preventivo en específico, ya que es de suma importancia para todos nosotros como área de hospital estar apegados a este tipo de paquetes. Como lo menciona el doctor, es muy importante este apego, higiene de manos y todas las medidas preventivas que nosotros podamos tener durante la atención de estos pacientes. Como profesionales de la salud, tanto de área médica como de enfermería, es un trabajo conjunto que tenemos que hacer, como lo ha mencionado el doctor. Y bueno, efectivamente, doctor, es muy importante esto que ustedes van a iniciar, una felicitación por parte del área de calidad, pues tiene todo nuestro apoyo. También mencionarle que está el comité de PROA, precisamente que nos permite hacer un uso racional y un manejo de los antimicrobianos, y ustedes también dentro de este paquete preventivo se pueden apoyar de este comité que está a cargo de la doctora Estrada, y pues trabajar básicamente en conjunto, tanto área médica como área de enfermería. Y pues una felicitación básicamente pues ante esto que está iniciando, y que pues es muy necesario para el hospital, es muy necesario para esta reducción de infecciones y sobre todo para esta resistencia que se está teniendo ante todas las enfermedades infecciosas, básicamente del área respiratoria, que estamos teniendo hoy en día. Y pues una felicitación, doctor, y pues muchas gracias por su presentación. Muchas gracias. Y pues también las felicitaciones para las compañeras, la licenciada Hernández y Espinosa, porque son las que están llevando un excelente trabajo y están todo el tiempo aquí en el movimiento. Las van a estar visitando frecuentemente. Gracias. Bien, pues le damos a nombre de la dirección del hospital un reconocimiento al doctor Samuel Alejandro Gómez Lucas por su excelente conferencia en la sesión general académica. Doctor Samuel Alejandro, muchas gracias. Los pedimos con un fuerte aplauso, por favor, muy amable. Recuerden que la sesión general se filma, se edita y se sube al canal de YouTube del hospital
para que lo comenten con sus compañeros que no pueden venir en forma presencial por estar desarrollando sus actividades en el hospital, pero las podemos ver o volver a revisar en nuestro canal de YouTube del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. No olviden pasar a recoger sus constancias, por favor, a la Jefatura de Cursos, Eventos y Capacitación todos los días de 1 a 2 de la tarde. La constancia que se escribe hoy la pueden conseguir la próxima semana para que tengan su valor curricular. Y nos vemos la próxima sesión general académica. Vamos a confirmar, es este Jueves Santo, no sabemos si se elaborará o no, si se trabaja normal, aquí nos vemos en la sesión general, si no, les avisaremos puntualmente a través de las redes de comunicación dentro del hospital.